Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de este subprograma Careo. Una vez más, con todos ustedes, junto a Osvaldo Santana. Don Lito Santana, saludos amigos, aquí de nuevo con ustedes en Careo. Un programa más en este mes de agosto. Oye, agosto comenzó medio suave, con algunos chubascos primero, después algunas algunas vaguadas. Y el calor que se esperaba, que debía ser mayor que julio, se ha ido medio... No, pero sigue siendo agosto, ¿verdad? Un mes bien caluroso. Y por lo menos, como tú dices, en el Gran Santo Domingo y el nordeste de la República ha estado lloviendo. Agosto, según la tradición campesina, suele ser un mes, pese a estar en la temporada ciclónica, de baja pluviometría. Sí. Se puede decir casi seco, pero está lloviendo, sí, en algunas zonas al menos. Y como hemos dicho en otras ocasiones, ya esas cosas así de vaticinio de baja... ¿Tú te acuerdas cuando el huracán David y la tormenta Federico? 79, fue en agosto. Hace mucho. Hace mucho. Sería como el 31, no, George fue como el 31 de agosto. El George fue en septiembre, el 23 de septiembre. No, esa David fue el 31 de agosto. Sí, 31 de agosto. Se vino la tormenta Federico y después... Son históricos. George acabó en el este y en el suroeste. Sí, San Juan, Valle de Neiva. Pero tú viste ahí el lanzamiento de una nave espacial de Rusia. Oh, sí, me sorprendió la información. Luna 25 la denomina. Después de más de 40 años sin lanzar nave a la Luna, ¿verdad? Los rusos, la antigua Unión Soviética, que llevaba un programa exitoso, fueron los primeros en poner, ¿verdad?, un aparato originado en la Tierra, en la Luna. Después los norteamericanos, ¿verdad?, lo superarían. Con los Apolo y esas cosas. Con la famosa alunizaje de Neil Armstrong y sus compañeros. La bandera americana no se puede decir suelo, ¿verdad? En superficie lunar. En la superficie lunar. El asunto es que Rusia vuelve, ahora ya no como Unión Soviética, a la carrera por estar en la Luna. Esta vez el propósito es aterrizar en el polo sur de la Luna, donde se estima, según estudios que se han hecho, que hay agua. Y tienen ideas, quizás es mundo de ficción, pero ya las cosas van tan rápido que todo es posible. Piensan, ¿verdad?, encontrar agua y establecer ahí una suerte de base para los humanos poder seguir avanzando en el espacio sideral. Para brevar. Tú sabes que también los chinos tienen un programa, pero no se han establecido. Ya ellos mandaron un robot que aterrizó también en esa parte de la Luna. De modo, pero no han informado nada, no han dicho, no parece que haya sido exitoso. ¿Sabes lo que más me llama la atención de esa información? Y la India también, en un programa conjunto con Rusia, también tienen una nave que va a alunizar el 23 de este mes. De modo que de ese lado del mundo, el programa espacial está avanzando a una velocidad tremenda. O sea, lo que te iba a decir, te voy a decir que más me impactó, me llamó la atención de esta información, es que Rusia está en guerra con Ucrania. Sí, pero tú sabes que Rusia es una potencia demasiado grande. Eso está por ahí en la frontera con Ucrania, pero Rusia es un gran país. Que fácilmente sigue su agitado curso. Exacto, eso te iba a decir. Uno se imagina una guerra aquí, que puede pasar algo en Higüey y se sabe Pedernales. Por cierto que están saliendo los médicos siguen en guerra con el gobierno y el sector privado. Sí, bueno, ahora el movimiento, como decíamos en el programa anterior, comienza a preocupar a más personas. Veo al ministro, a los directores de los grandes programas de salud en el país llamar a que haya un diálogo. Un diálogo urgente, porque es que no es posible. Ellos dicen así, pero yo vi el comunicado de las diferentes entes de salud del sector público y ellos de lo que hablan es de todas las concesiones que se le han hecho a los médicos, pero no hablan porque es muy fácil, nada más tienen que convocarlos. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Y los médicos están deseosos, incluso algunos, creo que el defensor del pueblo. Y esos paros que están haciendo es en reclamo de que se consideren sus reclamos. Correcto. De diálogo. Entonces el presidente del Colegio Médico Dominicano ha dicho que precisamente eso es lo que ellos quieren dialogar. E incluso los movimientos que se están dando, dicen que el presidente de la República, con una convocatoria que le haga a ellos a la mesa del diálogo, quedarían prácticamente superados en esta situación. Por cierto, el presidente de la República está afuera, está en Nueva York, ¿viste esa información? Está
involucrado en lo que son estas actividades de la Semana Dominicana. Eso debe ser algo muy lindo. No he tenido el chance de estar ahí, pero lo puede ver por televisión. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo, hay todo un itinerario. Pero no solamente eso, el presidente tiene un programa bien extendido en Estados Unidos. Actividades que comenzaron desde ayer e implican reuniones con casi todos los sectores de la República Dominicana, con algunos sectores de la vida norteamericana y con personas que inciden en esto como legisladores, funcionarios. Naturalmente estará visitando a los dirigentes de su partido, el Revolucionario Moderno, que estarán aclamando ahí porque él se repostule. Bueno, precisamente también yo vi en los medios que el presidente Abinader el 16 va a hablar a la nación el 16 de agosto, desde Pedernales. Pedernales se ha convertido como no una fijación, pero un propósito del presidente en particular, para transformarlo, y probablemente quizás por eso lo habrá escogido para hablarle a los dominicanos, pero probablemente eso tendremos que verlo cuando hablemos de política. Sí, pero hablar del presidente... Ahora que va a dirigirse a la nación, no está obligado el presidente un 16 de agosto a hablarle al país, pero él ha querido así. Recuerda que el año anterior, pasado, sí. Oye, coincidencia, mis amigas, mis amigos, Osvaldo, Abinader, un hecho que la lluvia no lo dejó disfrutar a plenitud, se iba a dirigir al país el 16 de agosto desde el monumento de Santiago. Y sucede que hoy, según el censo, del cual también hablaremos más adelante, Santiago es la provincia más grande que tiene el territorio nacional. ¿Y tú sabes cuál es la más pequeña? Pedernales. Y él va a hablar desde Pedernales el próximo 16 de agosto. Bueno, para esa fecha ya se habrá inscrito como precandidato presidencial, porque vi que la comisión electoral, la Comisión Natural de Elecciones del Partido Revolucionario Moderno, está convocando a los interesados en registrarse o inscribirse para competir en las elecciones primarias cerradas. Deben hacerlo en un periodo que va desde el 13 precisamente hasta el 17. Ya para esa fecha el presidente Abinader habrá inscrito su candidatura o su precandidatura. Bueno, vamos a la primera Partido Revolucionario Moderno. Y entonces regresamos, él dijo que era hasta el 17 de plazo, no va a esperar el mismo 17. Bueno, ahí se referirá al acontecimiento, pero quizás lo hagan desde antes. Ok, regresamos en breve con más comentarios aquí en su programa Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes en Careo. Bueno, Osvaldo, decíamos en el segmento anterior que la Oficina Nacional de Estadística, la ONE, había dicho ya que los datos del censo estaban disponibles, lo puso a conocimiento de la nación, están en todos los medios de comunicación, en el internet, en sus páginas, en fin, algunas novedades del censo. Caramba, por fin el censo, tantas dificultades que le dio para poder dar este informe, dicen todavía medio preliminar, hay cosas que habrá que ajustar en el tiempo, pero hay datos interesantes. Por ejemplo, cuando decía que el presidente de la República se iba a dirigir a la nación desde Pedernales, en el sur profundo, para allá, en una locución que se espera con mucha ansiedad, porque es el día previo al cierre de la inscripción de candidatura. Hay un contraste porque en el año 2022 lo hizo desde Santiago, ¿verdad? Que es como ahora, según estos datos del censo, es la ciudad, la provincia que tiene más habitantes, solo superada por la provincia Santo Domingo. Como el Distrito Nacional es el distrito, no es provincia, entonces tiene más población que el Distrito Nacional. Fíjense ahora en el orden de cuál tiene mayor población, Osvaldo, sería provincia de Santo Domingo, Santiago, Distrito Nacional, y entonces por ahí siguen las otras. El censo será la herramienta con la que hay que manejarse de ahora en adelante, y de ahí viene la importancia de este estudio, que es como
las facilidades que tienen las instituciones para aplicar sus políticas, diseñar sus programas, ver dónde están los focos que quieren atacar si son situaciones vulnerables, en fin, es una herramienta demasiado importante para los gobiernos organizar sus planes. Bueno, pero no hemos dicho, ya eso lo sabe todo el mundo, pero fueron registrados 10.760.028 habitantes. Están en la República, según la Oficina Nacional de Estadísticas. Ahí no se precisa, eso habrá que verlo después, cuántos dominicanos, cuántos extranjeros. Sí, pues son habitantes. Son habitantes, no hablamos de dominicanos. Ni de descendientes de Son habitantes en la República, en el territorio nacional. Y ahí además, ya también todos estos datos se conocen, pero como estamos hablando de esto de rigor, quizás repetírselo, la audiencia probablemente lo conoce. De nuevo, las mujeres son mayoría en la República Dominicana, según el censo, 5.437.095, y hombres 5.322.933. Las mujeres vuelven a ser mayoría. Entonces, tú hablabas de que, ¿verdad?, de la importancia del censo para la elaboración de políticas públicas. Hay un dato interesantísimo que no me viene a la memoria, probablemente ya otros lo han abordado, es que este censo, a propósito de la celebración de las próximas elecciones del 2024, no va a ser considerado, pues también el censo no es solamente un instrumento para la adopción de políticas públicas, también impacta lo que tiene que ver con el proceso electoral. Por ejemplo, caso de la provincia de la Altagracia, que creció extraordinariamente, digamos, en unos cuantos años, que ahora pasó a ser de las mayores, con 446.060, de las más pobladas. Cuando hablo de mayores, me refiero a población. 446.060 habitantes. Si un legislador, pues, de la Cámara Baja, un diputado, por ejemplo, yo creo que ahora lo que tiene son 2 o 3, provincia de la Altagracia, se supone que representa, según la Constitución, un legislador de la Cámara Baja, un diputado, representa por lo menos a 25.000 pobladores de una provincia. Entonces, por cada 25.000, las provincias tienen derecho a un representante, en este caso un diputado. Obviamente la provincia, no importa la cantidad de habitantes, siempre tendrán un solo senador, porque el senador es por provincia. Entonces, este es un dato. Si el censo que se dio hubiese estado más oportuno, no hubiese habido tantas dificultades, probablemente la Junta lo hubiese tomado como referencia para la asignación de representantes, ¿verdad?, y candidatos para las próximas elecciones. ¿No estoy equivocado? Sí, sí, bueno. Entonces, pero como esto todavía no es una información definitiva, la Junta probablemente, creo que no hay forma, no podrá considerarlo para las próximas elecciones. Probablemente se tendrá que administrar con la data del censo anterior, que fue 2010, que una deja de ser un rezago. Pero lo importante es que ya, finalmente, un procedimiento que fue tan tortuoso, no solamente su realización, sino muchas discusiones en torno a él, ya se llegó por lo menos a manejar, ¿verdad?, la información levantada. Hay que decir entonces que son datos importantes con relación a la población de 2010. Ahora somos mucho más dominicanos. Estamos hablando de 1.314.000, o dominicanos, no, habitantes, perdón, en la parte este de la isla. 1.314.747 habitantes de este lado de la isla. Y también no es solamente de población el censo, el censo fue de viviendas. De acuerdo con el censo, tenemos que hay en el país 4.418.619 millones de viviendas, de las cuales hay ocupadas 3.600.000 y tantos mil. Y hay unas cuantas, ¿verdad? Raro ese dato, desocupadas de 720.000 viviendas desocupadas. Es un dato raro, pero no sé si abandonado o lo que fuera. Y habla de viviendas colectivas, no sé yo qué serán viviendas colectivas, 900
900.000. Pero como quiera, digo, perdón, 9.071. Pensé yo también en barracones, qué sé yo. El asunto es que es una categoría que yo no conocía, vivienda colectiva, no se decirán edificios, pero es un concepto raro porque los edificios están divididos en apartamentos y como tal se considerarán unidades. Habría que ver el criterio que aplicó la Oficina Nacional de Estadística para esta información. Y un último dato ya, porque lo están diciendo que hay que ir necesariamente a la pausa, que la directora de Estadística, que fue quien dio la información, Miosotis Rivas, dijo que en el periodo comprendido desde 1950, quizá en ese censo yo estaba, porque el censo agropecuario y de población que fue en el 1950, el 5 de agosto, ¿verdad? Quizá me registraron, la profesora Dulcilda Méndez, sí, fue la que censó el rancho donde yo vivía. Y desde entonces, para esta fecha, la población dominicana ha crecido 5 veces. Eso es mucho. Éramos entonces, en el 1950, yo puedo decir éramos, tú no estabas, 2.135.872 habitantes, y ahora somos 10.760.000. Es decir, que la población dominicana, eso es mucho, pero ¿tú sabes cuántos años estamos hablando? Estamos hablando ya de 73 años. Ahí lo dijo. Vamos a la siguiente pausa comercial. Cuando regresemos, habrá más comentarios aquí en su programa Careo. Recordándole a todos ustedes que Careo también le llega a cortesía de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del cero y el cerito de oro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una institución bancaria que siempre está presta para servirle a usted. Regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes en Careo. La política siempre va a ser, Osvaldo, de ahora en adelante, un tema clave en la semana. Pero es que la política es parte de la vida de la gente, es esencial. Sí. Son los políticos quienes gobiernan y el gobierno de la nación tiene que ver en la vida de los ciudadanos. Es inevitable que hablemos siempre de política. Y este programa tiene una orientación que es un poco el análisis del acontecer político. ¿Por qué negarlo? Y los políticos son los que dicen. Ahora siempre hay que estar lejos de esa gente. Son peligrosos. No. Bueno, la Junta Central Electoral tiró un bazucazo que parece ser como que ha enfadado a los políticos, que son los que hacen las leyes y son los que diseñan cómo actuar, son los que aprueban la Constitución a través del Congreso, que son ellos también que llegan ahí. No hay forma de llegar al Congreso si no es a través de un partido político. La Junta ha llamado a que cesen las actividades proselitistas porque estamos a destiempo. La ley dice que lo que está ocurriendo ahora debe desarrollarse a nivel interno. En los locales. En los locales. Es una porque quimera. Estamos tratando de seleccionar los candidatos, que ahora son precandidatos de los partidos políticos, para que puedan participar en las elecciones de febrero, del 18 de febrero del 2024 y del 19 de mayo de ese mismo año. Pero ahora están haciendo una pre-campaña o una campaña para que sean electos el 1 de octubre y se conviertan en candidatos. Pero ahora dice la Junta que eso está desbordado, que eso hay que detenerlo ya, que no se puede seguir haciendo ese tipo de campaña, incluso conmina a los partidos a que retiren sus promociones, no solamente a nivel de vallas, sino también medios electrónicos, televisor y todo esto. Los partidos políticos lo que han dicho es como que eso es imposible a esta altura de juego. Y el presidente ha respondido, bueno, tienen hasta el 25 de agosto para asumir este mandato que está dando el órgano responsable del montaje de las elecciones, según aprobaron los mismos partidos y establece la Constitución de la República. Es como un nuevo escarceo, Osvaldo, que se da alrededor de estos tipos de situaciones en las que a veces se van tan profundas, ¿verdad?, las actividades, como que es tan difícil recogerlas.
¿Qué te parece? Bueno, estamos en una repetición de un escenario típicamente electoral. No es la primera vez que esto ocurre en un proceso electoral. Pero yo creo que sí es verdad, eso es repetitivo. En cada proceso electoral, la Junta se encuentra con que los partidos se van delante. Antes de que inicie el periodo formal de la campaña, los partidos inician no solamente la propaganda, sino sus movilizaciones. Le puedo decir que eso es un comportamiento histórico en la vida política de la República Dominicana. La Junta ha tratado desde el principio de llevarlo a la legalidad, pero la verdad es que eso es muy difícil. Al menos esta vez es menos dramático, porque por ejemplo el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene una marcha convocada para este fin de semana, para mañana, domingo, en Santiago y todo el Valle del Cibao, ¿verdad? Porque es una marcha que va a recorrer desde, yo creo que inicia Santiago y va a recorrer hacia, creo que hasta San Francisco, y no sé si llega al nordeste. Entonces imagínate, si hubiese entrado en vigor de inmediato, el PLD tenía que cancelar esa actividad, porque una advertencia, usó por cierto la Junta un término poco diferente, fue como una suerte de admonición, ¿no? A los partidos. Entonces, la Junta no está pidiendo nada que no esté contemplado en la ley, pero dice que si prosiguen con sus actividades, marchas y demás cosas, pues habrá sanciones. La sanción más drástica es que le retendrán los fondos. No sé si la más drástica, pero la que más le dolería. La que más dolería, la más drástica, le administra habitualmente para sus actividades políticas, porque como ustedes saben, los partidos, desde el punto de vista de la ley, son financiados por el Estado Dominicano, por nosotros los contribuyentes, y los fondos los entrega la Junta. Pero el tema es que la normativa, la resolución, porque si fuera por la ley no estuviera ocurriendo, o el llamamiento dice que entra en vigor a partir del próximo día 25 de este mes. La marcha del PLD de ahora inmediato, eso no se va a desmontar. ¿Y cómo lo van a desmontar? Entonces yo creo que ya lo que debe haber en los partidos es una comprensión de que deben aguantarse. A ellos mismos no les conviene, pero tienen que hacerlo todos. No les conviene comenzar una campaña tan temprano porque sale muy costosa, que al final la termina pagando los dominicanos. Entonces, porque lo otro es muy difícil ya, como han ocurrido, las sociedades van a una velocidad que ni siquiera uno se la imagina. Las cosas se aceleran, y con el predominio de los medios electrónicos y virtuales es tan difícil controlar, digamos, la publicidad y las promociones más allá de los locales. Por ejemplo, en la ley misma, que no es una ley vieja del 18, se prohíbe el asunto de los fiches, las pancartas en la vía pública, pero ¿cuántos miles de fiches tú no puedes hacer en las redes sociales? ¿Cómo regular y controlar eso? Es un mundo, vamos a decir que es como el mundo virtual, que no es tan fácil de controlar, y el mundo concreto, sólido, ¿verdad? El otro es como un terreno que, si bien está regido por la ley, sobre todo para los crímenes y los delitos, en un proceso como este es muy difícil de regular, y siempre van a haber, hay tantos mecanismos, las mismas comunicaciones directas por los medios electrónicos, los teléfonos, las computadoras, en fin, eso va a seguir, en pocas palabras. Y quizá lo que se necesita es una suerte de comprensión y consideración y de respeto de los partidos hacia la norma, hacia lo que le está diciendo la Junta Central Electoral, que ellos deben actuar para fortalecerla y no para debilitarla, no para disminuir su autoridad, porque es la administradora de los procesos electorales. Entonces, si ellos mismos conspiran contra la norma, contra lo que predique la Junta, entonces ellos mismos contribuyen a debilitar su capacidad regulatoria del proceso electoral y, en definitiva, del imperio tanto de la ley electoral como de la ley de partidos. Así es. Tiempo de la siguiente pausa comercial. Cuando regresemos, vendremos con más comentarios aquí en Careo.
Muy bien, de retorno con todos ustedes en Careo. Otra noticia, Osvaldo, producto de un acontecimiento que llamó mucho la atención, es un acuerdo firmado entre el presidente Luis Abinader y su homólogo de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Irfan Ali, que encabezaron, eso fue el martes, una firma de un convenio con 6 puntos claves, en lo que República Dominicana y Guyana, también son hechos como que vienen así de repente, han establecido una especie de mancuerna para producir desde... Firmaron un paquete de acuerdos, sí, listo. Digo, Una alianza. Una alianza para producir... una alianza de estados, se puede decir. No, esta no es público-privada, ¿no? Una alianza de 2 estados. Ellos también hablan de el fortalecimiento de los lazos de amistad y la colaboración en energía, agricultura, infraestructura, turismo, seguridad e industria. Es una información novedosa. Incluso el hecho de que nosotros podamos ya como Estado, como dice Osvaldo, invertir en otro territorio, hacer programas de ese tipo, novedoso. Aunque han dado los motivos, uno siempre piensa que hay cosas que no llegan al alcance de nosotros. ¿Por qué Guyana? Un país que relativamente, desde el punto de vista histórico o reciente, no ha sido tan trascendente en la vida económica y social de República Dominicana. Guyana está en un enclave estratégico, está en América del Sur, pegadito. Dicen que ese conflicto, incluso con la misma Venezuela, que forma parte de territorio. Hay una discusión ahí sobre un pedazo de territorio muy rico en recursos petroleros, por cierto. Bueno, entonces, a ver, como Juan es un hombre que siempre está indagando de estas cosas, me llama la atención. Yo no he podido el dato más entender la profundidad de esto. El dato es que los estados, a través de sus gobernantes de Guyana y la República Dominicana, han llegado a un acuerdo, ¿verdad? Conjunto, para que sea un acuerdo tiene que ser conjunto, donde participan 2 partes, esta vez 2 estados. En realidad no es único. Hay estados que llegan a acuerdo para realizar, ¿verdad?, algunos desarrollos y programas conjuntamente. Yo te hablaba ahorita de que, por ejemplo, el lanzamiento de un aparato, una nave hacia la luna, por ejemplo, de la India, con el acompañamiento de Rusia. Eso pasa. En el caso nuestro, que es singular, que el Estado Dominicano se esté asociando con un estado de la vecindad, porque esta es la misma región, ellos son también caribeños y sudamericanos, para, digamos, desarrollar lo que sería una industria petroquímica para la extracción de petróleo y para sembrar, sobre todo maíz y soya. Todo eso puede ser, porque el mundo es muy cambiante y ocurren cosas nuevas, singulares, y ahí también los cambios son una velocidad extraordinaria. El mundo se ha puesto así, y no es una cosa nueva también. Bueno, dicen que lo único constante es el cambio, es la cualidad más esencial, y es lo que caracteriza y marca todo. Entonces de eso lo que me pregunto es, al margen de los porqués, ¿por qué República Dominicana se ha encontrado con este repentino aliado, que es otro análisis, que no va a haber tiempo para analizar? ¿Qué empujó a esa alianza? ¿Qué lo propicia? ¿Qué factores? Que ellos tienen que ver un poco con materia de política exterior. Estados Unidos no está al margen de eso, lo mismo que está pasando, ¿verdad?, por allá, por Europa, lo que tiene que ver con las fuentes de energía, etcétera. Ese es otro analizador. Lo que yo me pregunto, ¿cómo vamos a hacer nosotros en esa alianza? Pues se necesita dinero. Guyana es un país rico que no termina de arrancar. Pero ¿cómo vamos a hacer con los recursos? Yo supongo que en el caso, por ejemplo, de las explotaciones agrícolas, irán dominicanos ricos, empresas grandes a sembrar allí. Eso han planteado una interrogante. Bueno, ¿y por qué no terminamos de impulsar una zona, por ejemplo, como la de Montecristi, que es una oportunidad para sembrar grandes extensiones, por ejemplo, de maíz, que se está comprando muy caro, sobre todo para la alimentación animal?
yo creo que en algún momento alguna empresa nativa ha estado promoviendo la siembra de maíz en la zona de San Juan. Hay tierra. No sé qué pasa con eso, pero en fin, me pregunto eso. ¿Y de dónde también va a sacar República los recursos para invertir, por ejemplo, en un desarrollo de una planta petroquímica o para exploraciones y explotaciones petroleras? Y precisamente estamos buscando aquí aliados para investigar si aquí hay petróleo. Pero en fin, es un acuerdo atrevido, inteligente, quizás futurista. No sé yo cuándo comenzará a aplicarse, pero la gran interrogante van a ser siempre los recursos. Pero como dicen la gente también, los cuartos están hechos y está la banca internacional. Vamos a seguir, el mecanismo seguirá avanzando en la carrera de endeudamiento de la República, que hasta se está preguntando hasta dónde tiene sentido si el problema de la viabilidad, la sostenibilidad de la deuda, o será acometidas que el Estado se va a asociar y va a estimular que vengan capitales privados y se asocien con capitales guyaneses o con el Estado guyanés, en fin. Eso puede ser, se pueden hacer muchas preguntas, muchos cuestionamientos, pero yo entiendo naturalmente que ese acuerdo tiene alguna base y creo sobre todo que es bastante creativo y que vamos a ver si al presidente Abinader le da tiempo, al menos en el que, de acuerdo con lo que es el mandato constitucional, le da tiempo para en este año que le queda, porque ya se aproxima un año, ver si hay algunas iniciativas concretas que permitan al menos desarrollar vías para su materialización. Tiempo de la pausa comercial. Regresamos en breve con más comentarios ya en la parte final de Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Me queda en la mente todavía esto de Guyana y la cosa y los billetes y el maíz. Pero bueno, Osvaldo, oye, un país tan cercano como el nuestro, como es Haití, dicen alas del mismo pájaro, refiriéndonos a dos naciones en una misma isla. Y Haití no vamos a sembrar. Eso te iba a decir, están ahí cerquitica. Pero yo conozco muchas zonas de aquí que están. Bueno, vamos con los Haití. Vamos a Haití, por favor. No por favor, no toques la tecla. Entonces, mira, a mí yo me entristeció muchísimo. Ahora tú que estás dando un poco de vuelta, yo voy a entrar. Me entristeció muchísimo la trágica noticia de la muerte de esos 13 personas, seres humanos haitianos, ahogadas en un canal en Peñuela, cerca de Esperanza, provincia de Valverde. Es una pena realmente que a través del tráfico ilegal de ciudadanos, de seres humanos, en condiciones increíbles, en una jipeta pequeña se puede decir, porque ese modelo es bastante pequeño, cómo metieron ahí 18 personas más el chofer. Pero estas sociedades, volviendo un poco al tema del estado en que estamos, de la liviandad, en cómo vamos cambiando los seres, en cómo somos hoy día, eso fue una noticia que a nadie le importó. 13 ciudadanos haitianos ahogados, ya pasó y no se mencionó más. Pero es un horror, es una pena. Ahora, ¿cómo llegan ahí? ¿Cómo llegan a ese canal? Sí. ¿Cómo es ese tráfico? Volvemos a lo mismo, estamos haciendo un muro, hay controles, se habla de la frontera, la gran política de control. Es muy doloroso ese drama que ocurre y que mueren sin nombre, llegan sin nombre y sin que le duela a nadie. Como sucede en otros acontecimientos. Bueno, ahí tenemos algunas vistas de eso, increíble. Pero yo digo, Valdo, ellos dejaron familia allá, madre, sí, pero, pero aquí yo creo que algunas 7 familias reclamaron en algunos casos, pero como quiera, el tema no es si dejaron, es porque hay una permisividad, hay complicidades que permiten ese tráfico ilegal y no es ajeno a quienes son los responsables de controlar la frontera. Esa es la realidad. Estamos en lo mismo. Pero es cuando habla de y se habla de eso cuando ocurre una desgracia, una tragedia, pero
cuando no ocurre, porque ese mismo vehículo se dice que había hecho ya 3 viajes ese día. De modo que... Lo habían visto pasar por ahí varias veces, una población vía esta jipeta. Y la gente lo sabe, los vecinos se enteran de todo. Es una pena, pero la frontera ha estado muy activa. Ahí vi un reporte de la zona de Elías Piña, de que... Bellader. Sí, ocurrió en Veladero, le cayeron atrás a un tipo, a un empresario, dicen ellos, y el hombre tuvo que tirarse de un 3er piso, corriéndole a la multitud, para que no se sabe, lo que pasa de aquel lado no se sabe tanto, pero llegó a territorio dominicano, se le dio el auxilio de rigor y se refirió hasta aquella Santo Domingo. Un hombre que pasó y por un asunto humanitario se le recogió. Están aquí detenidos, con asistencia, y lo que manda la ley es que los organismos nuestros se lo entreguen a las autoridades haitianas. Y eso crea un revuelo tremendo en Haití. Haití sigue en su drama. Había ahí que devolvieron los secuestradores a la dama norteamericana, un esposo haitiano que había sido secuestrada con su hijito. También es una buena noticia. Tuvieron que pagar mucho dinero para Haití sigue en su drama. Aquí los políticos se pasaron, ¿verdad? La semana pasada era un tema obligado, el de las alianzas. Va a quedar pendiente eso como que al final, con una aclaración que hizo Miguel Vargas, presidente del PRD, como que se ha bajado del todo. Si no es parte de la estrategia. Bueno, pero el tema porque habían prometido que no debía nadie hablar de eso. Dijeron ellos. Si vuelven al punto donde se encontraba, de nuevo queda muy claro que en esas condiciones a la oposición le resulta muy difícil competir en condiciones adecuadas frente a un poder más cohesionado y una candidatura más fuerte como va a ser la de Abinader. Es decir, si ellos no buscan vías de entendimiento, le va a ser muy difícil. Y muy fácil al PRM quedarse. Se acabó el tiempo, mis amigas y mis amigos. Osvaldo, un placer siempre. Un honor poder estar acá con usted y con todos ustedes. Y aquí en Cine Visión. Hasta el próximo sábado, 1 de la tarde. Nos juntamos.